Talla presenta una colección dirigida a todos los que quieren saber. A todos los que sienten curiosidad por el espacio, el desarrollo de la medicina, las profundidades marinas. A los que se hacen preguntas sobre la genética, la vida animal, la evolución de las especies, la energía. A los que buscan respuestas sobre el medio ambiente, las telecomunicaciones, el cuerpo humano, las nuevas tecnologías, la naturaleza. Esta es una colección para todos los que quieren saber, porque sin ellos no existiría la ciencia. Omniscience, los apasionantes descubrimientos de la ciencia actual. Vivió hace 3 millones de años. Debía trepar por los árboles y andar con los pies. Ya no era un simio, pero aún no era humana. La llamamos Lucy. Desde que se descubrieron los huesos de esta mujer en Etiopía en 1974, se cree que es el homínido más antiguo conocido. Todo lo que descubrimos sobre nuestros orígenes es apasionante. Y si volvemos bastante atrás, llegaremos al origen de la vida. A continuación, hablaremos de las propiedades que caracterizan la vida. Luego, os hablaré de los seres vivos más simples, los microorganismos. Y finalmente, nos interesaremos por lo que nos enseñan los descubrimientos genéticos sobre los orígenes del hombre. Tanto escritores como científicos creían en las posibilidades infinitas de cada nuevo poder del hombre sobre la materia. Y buscan incesantemente la misteriosa chispa que es el origen de la vida. Lo mismo ocurre con los creadores de robots. Sueñan con ver animarse a sus criaturas, pero ¿podrá convertirse algún día en un ser vivo un conjunto de circuitos electrónicos? Los organismos vivos se distinguen de la materia inerte por su capacidad para ejercer ciertas actividades particulares. Estas funciones, que definen la vida, son la autoconservación, la autorreproducción y la autorregulación. La estructura elemental capaz de cumplir estas 3 funciones básicas es la célula. La célula es la unidad estructural de todo organismo vivo. Puede constituir por sí misma un ser vivo. Es el caso de los organismos unicelulares, de los que forman parte las bacterias y que engloban probablemente al mayor número de seres vivos sobre la Tierra. En cuanto a los organismos pluricelulares, de los que el hombre es un representante, pueden contener varios centenares de trillones de células reunidas. La primera función de todos los organismos vivos es la autoconservación, que les permite mantenerse en vida. Por medio de la nutrición, los organismos absorben los alimentos que necesitan para mantener sus reacciones vitales y crecer. Una vez absorbidos, los alimentos son degradados para obtener una energía directamente utilizable por las células. Cada célula debe mantener permanentemente su infraestructura, que está sometida a la degradación irreversible que ejerce el tiempo. Un organismo vivo solo puede mantenerse como es por el precio de un gasto continuo de energía y de materia. Así, por procesos de autoconservación, todos los seres vivos transforman la materia en energía que luego utilizan economizando. Esta energía, que está presente en forma de moléculas de adenosintrifosfato o ATP, constituye el combustible universal de todas las formas de vida. En los organismos superiores, esas moléculas ricas en energía se obtienen generalmente por una forma de combustión llamada respiración.
Contrariamente a lo que se piensa, la respiración no se produce en los pulmones o los bronquios, sino en unos orgánulos situados en la célula. El oxígeno, así como los alimentos fragmentados durante la digestión, son transportados por la circulación sanguínea hasta las células. A nivel celular, las moléculas de glucosa, procedentes en gran parte de los azúcares, pero también de las grasas y las proteínas, son combinadas con el oxígeno. Esta reacción, llamada respiración, libera una cantidad importante de energía que es almacenada en forma de ATP. Paralelamente a la respiración, una parte de los alimentos fragmentados son asimilados por otros orgánulos de la célula para la reparación de las partes deterioradas del organismo o para su crecimiento. Es así como se mantiene la vida. Pero esta continuidad solo es posible si los mecanismos que la rigen están controlados. La autorregulación es la segunda función que permite a la vida controlarse a sí misma. La autorregulación tiende, sobre todo, a mantener un estado de equilibrio en el organismo vivo. Ello implica la coordinación y el control del conjunto de las reacciones vitales. Así, la tasa de aprovisionamiento de alimentos y la tasa de combustión y asimilación se ajustan una a otro en función de los cambios externos que puedan ocurrir. Por ejemplo, durante un ejercicio físico violento, el organismo tiene una gran necesidad de energía e inicia una fuerte combustión de glucosa. Esta reacción produce una importante concentración de dióxido de carbono como desecho. La acumulación de anhídrido carbónico en la sangre tendrá el efecto de aumentar la presión sanguínea y de acelerar el ritmo cardíaco y la respiración. Estas acciones, realizadas conjuntamente, conducirán a un aumento de la extracción del dióxido de carbono de los tejidos, a su transporte más rápido por la sangre y a su eliminación más activa por los pulmones. La disminución de la concentración de dióxido de carbono, que se produce después, provocará a la vez una bajada de presión sanguínea, de la respiración y del ritmo cardíaco. La última función esencial de la vida es la autorreproducción. Por la función de autorreproducción, la célula puede multiplicarse, permitiendo así la propagación de la vida. Tanto en los organismos unicelulares primitivos como en los seres complejos, esta función se realiza bajo la dirección de los ácidos nucleicos que constituyen la base de los genes. No obstante, el modo de reproducción varía. En los organismos primitivos la reproducción se efectúa por división celular. El resultado de la división celular es la separación de una célula en dos que contiene genes exactamente idénticos. Consiguientemente, el potencial estructural y funcional de dos células hija es el mismo que el de la célula madre original. Este tipo de reproducción se llama asexual. En cambio, la reproducción llamada sexual implica la fusión de dos células reproductoras especializadas, una de ellas macho, que se llama espermatozoide en los animales, y la otra hembra, llamada óvulo. Finalmente, la muerte constituye una característica inherente a la materia viva. No obstante, los organismos vivos pueden esquivarla, en cierto modo, con la reproducción. Una de las primeras criaturas artificiales fabricadas por el hombre, el golem, moría en el momento en que alguien escribía la palabra muerte en su frente. El golem, uno de los antecesores de los robots, nació mucho antes que Frankenstein. Pertenece a la tradición hebrea. Es una criatura de arcilla creada por un mago. Es evidente que durante siglos la magia ha estado estrechamente integrada en la vida de la gente. Muchos fenómenos incomprensibles eran atribuidos a la magia o a una intervención divina. La peste, por ejemplo, fue considerada durante mucho tiempo como un castigo de Dios. ¿Cómo afirmar la existencia del Yersinia pestis, el bacilo corresponsable de la peste, antes de la invención del microscopio? En cambio, había muestras de varias manifestaciones de microorganismos, como en la fermentación, que desde hacía tiempo se utilizaba para hacer alimentos y bebidas. En Grecia, el vino era tan apreciado que se le atribuía a un dios, Dionisos. En China y Japón se fabricaban salsas a partir de habas fermentadas.
El kumis, apreciado por las tribus de Asia Central, era una bebida alcohólica hecha con leche de camella o de yegua. ¿Sabíais que fue Pasteur, que debía ser gran amante del vino, quien demostró el papel de los microorganismos en la fermentación? Los fabricantes de vino le deben un homenaje. Fue él quien explicó cómo, seleccionando buenas cepas de microorganismos, los productores de vino podían obtener un producto de calidad constante. Los microorganismos son numerosos y responsables de un gran número de fenómenos. Vamos a examinarlos un poco más de cerca. Los microorganismos son organismos visibles solo al microscopio. Se encuentran prácticamente en toda la naturaleza. Los microorganismos son la causa de un gran número de enfermedades como la peste, la difteria, la viruela y el cólera, que han sido el azote de las civilizaciones durante siglos. Otros juegan un papel en las actividades humanas corrientes como la fabricación de vino, de queso, de yogur, la producción de penicilina e incluso la purificación de aguas residuales. Además, muchos de esos seres microscópicos viven en el cuerpo de los humanos y de ciertos animales, donde constituyen una flora microbiana activa que garantiza el buen funcionamiento de órganos como los intestinos. El mundo de los microorganismos se divide en 5 grupos distintos: las bacterias, las algas microscópicas, los protozoos, los hongos y los virus. La organización del contenido celular de los microorganismos permite agruparlos en 2 grandes categorías. En algunos organismos celulares no hay membrana interna que separa los filamentos que constituyen el material genético del resto de la célula. Estos organismos se reproducen por un mecanismo simple de división que es característico de la reproducción asexual. Las bacterias pertenecen a esa categoría de microorganismos. En cambio, otros microorganismos tienen una estructura mucho más compleja. Tienen un sistema de membranas internas. Principalmente su material genético está aislado en un receptáculo diferenciado, el núcleo. Aparte de los virus, que constituyen un caso particular, los protozoos, los hongos y las algas son estructuras de este tipo. Al contrario que la mayoría de los microorganismos compuestos de una sola célula, los protozoos son móviles. El modo de locomoción es también un criterio importante para diferenciar las diversas clases de protozoos. Por ejemplo, las amebas se desplazan con ayuda de pseudópodos retráctiles. Los ciliados se mueven gracias a la agitación de filamentos muy pequeños. Los flagelados se desplazan con la ayuda de sus flagelos. Por esta razón, se dice que los protozoos tienen propiedades animales. Constituyen una buena parte del zooplancton que sirve de alimento a los organismos marinos. Por otro lado, son causa de un grave problema médico en las regiones tropicales y subtropicales, porque transmiten enfermedades como la malaria a través de insectos que los transportan. En cuanto a los hongos, los hay a la vez unicelulares y pluricelulares. Las levaduras, una de las 2 categorías de hongos, son unicelulares. Son importantes en las fermentaciones industriales como la fabricación de la cerveza y el vino, así como en la del pan. En cambio, los mohos, la otra categoría de hongos, son filamentosos y multicelulares. Se presentan en forma de masas verdes y azules sobre naranjas o quesos, por ejemplo. Y también blancas y aterciopeladas sobre las confituras. La penicilina, ese antibiótico dotado de una gran actividad antibacteriana, es producida por un tipo de moho.
Las algas microscópicas constituyen otro grupo especial de microorganismos. Aunque la mayoría de las algas microscópicas son unicelulares, existen algunas especies pluricelulares. Las algas realizan la fotosíntesis gracias a los pigmentos que contienen, especialmente la clorofila. Se distinguen, por tanto, de los protozoos y los hongos, que son heterótrofos, es decir, que necesitan materia orgánica para alimentarse. Los virus no son considerados células vivas. No obstante, comparten muchas de sus características. Su estructura es mucho más simple que la de las bacterias, pero poseen igualmente sustancias específicas de los seres vivos. Ácidos nucleicos y proteínas. Se dice de los virus que son parásitos obligatorios. Para reproducirse necesitan una célula viva. Los virus tienen que introducirse en una célula viva donde utilizarán los mecanismos celulares para duplicar sus ácidos nucleicos. Comparativamente a la mayoría de microorganismos, los virus son muy pequeños. Solo se les puede ver con el microscopio electrónico. Lo fascinante de los virus es que se sitúan en la frontera entre las moléculas complejas inanimadas y las formas más simples de vida microscópica. ¿Son seres vivos o estrictamente moléculas químicas? El debate está abierto. De la célula al ser humano, el camino es largo, pero está trazado por ese hilo conductor que es la molécula de ADN. Lo que los genetistas acaban de descubrir gracias al examen de esa molécula arroja una nueva luz sobre el origen del hombre. La teoría más revolucionaria es que el origen del hombre fue una mujer. Me explico. Parece que hace 5 millones de años, en África, unos monos se pusieron en pie. Eran los australopitecos. 2,5 millones de años más tarde, algunos de ellos dieron origen al Homo erectus, que partió a la conquista del mundo. Y ahí está la cuestión. ¿Se transformaron los Homo erectus, cada cual en su zona, en Homo sapiens sapiens? Es decir, nosotros. Así se podría explicar la existencia de razas diferentes. Pero entonces, ¿cómo se explica que hayan evolucionado todos en el mismo sentido para dar sapiens tan parecidos? Es ahí donde interviene esta nueva hipótesis. El hombre moderno, el sapiens sapiens, podría haber salido de un lugar geográfico único, de una población única, y solo después habría invadido el vasto mundo y habría vencido a las especies más primitivas que se habían instalado ya. Lo que es realmente increíble es que no solo todos habríamos salido de la misma aldea, si me permitís que me explique así, sino que habríamos salido todos de la misma mujer. Es lo que afirman los genetistas, y la han llamado Eva. Habría vivido en África hace aproximadamente 200.000 años. Si esta hipótesis se verifica, difícilmente podremos afirmar que existan diferencias tan grandes entre las razas. Al fin y al cabo, somos todos primos lejanos. Durante mucho tiempo, la ciencia que estudia los orígenes del hombre, la paleontología humana, se basa únicamente en la observación minuciosa de las características exteriores de los fósiles. No obstante, las características exteriores solo explican una ínfima parte de la esencia de una especie. En cambio, el ADN, el componente principal de los genes, contiene toda la historia de una especie, así como la relación entre las especies. Gracias a los progresos realizados hacia finales de los años 70 en el campo de la ingeniería genética, ciertas técnicas nos permiten ahora descifrar la molécula de ADN, es decir, determinar la secuencia de los nucleótidos en los fragmentos que constituyen los genes. Comparando las moléculas de ADN a las diferentes especies, se ha conseguido evaluar las diferencias bioquímicas entre las especies y así deducir su grado de parentesco. Dichos estudios han revolucionado las tesis tradicionales de los paleontólogos. Así, los genetistas han afirmado que el hombre, el chimpancé y el gorila están mucho más cerca uno de otro de lo que pensábamos. Pero, sobre todo, han podido demostrar que la homología entre el chimpancé y el hombre es mucho más importante que entre el chimpancé y el gorila.
el hermano del chimpancé, casi su gemelo, es el hombre. Solo son diferentes de un 1 a un 2% de sus genes. No obstante, a pesar de su material genético idéntico en un 98%, el organismo de un chimpancé es muy diferente al de un hombre. Aunque elaborado a partir de ingredientes prácticamente similares, los chimpancés y los hombres son productos de dos recetas diferentes preparadas por la evolución. La cantidad de proteínas en su organismo, su organización, así como la forma que adoptan, difiere y constituye la fuente de las diferencias morfológicas importantes entre las dos especies. Los datos de la biología molecular han demostrado también que el concepto de raza humana, tal como lo percibimos a través de los blancos, los amarillos, los negros, es muy poco significativo desde el punto de vista genético. El color de la piel no es nada más que el reflejo de una adaptación al clima y la incidencia de los rayos ultravioleta. A pesar de las diferencias físicas que nos permiten distinguirlas, las etnias están genéticamente extremadamente cerca unas de otras. Además, en el seno de una misma raza pueden aparecer variaciones morfológicas enormes. Estas variaciones pueden ser muy marcadas e incluso netamente superiores a la mayoría de diferencias observadas entre dos razas distintas. Los investigadores han demostrado también que en el interior de cualquier población del mundo se puede observar al menos el 85% de la variabilidad genética total de la especie humana. En suma, parece que es poco pertinente agrupar a los hombres según sus criterios de raza. A título de ejemplo, mencionaremos que los melanesios de Papúa Nueva Guinea, cuyos cabellos son negros y rizados, solo tienen un 21% de genes en común con los africanos occidentales, a quienes se parecen físicamente. En cambio, tienen un 45% de genes en común con los chinos. Por otro lado, algunos genetistas intentan encontrar los antecesores del hombre moderno. Muchos de ellos han logrado resultados espectaculares al estudiar el ADN contenido en las mitocondrias. Las mitocondrias son pequeños orgánulos responsables de aportar energía a la célula y contienen su propia información genética que es diferente a la contenida en el núcleo celular. Además, la cadena de nucleótidos que componen el ADN es mucho más modesta que la del núcleo. Contrariamente al ADN del núcleo, que es una mezcla de los patrimonios materno y paterno, el ADN de las mitocondrias solo se transmite a través de la madre. El estudio de fragmentos de ADN mitocondrial de personas vivas de origen diferente ha permitido llegar al antecedente maternal común de los 5.000 millones de individuos que pueblan actualmente el planeta. A este antecesor lo llamamos Eva. Habría nacido en África hace aproximadamente 200.000 años. Fue a partir del estudio genético de las placentas de los bebés de origen africano, asiático, europeo, de Oriente Medio y de Nueva Guinea, cómo se llegó a tales conclusiones. Pero estas revelaciones siembran controversias en el seno de la comunidad científica. El ADN mitocondrial solo representa el 0,048 de todos los genes humanos. Además, estaría sometido a una frecuencia de mutación mucho más fuerte que el ADN cromosómico del núcleo, lo que lo haría menos fiable. Los investigadores creen, por tanto, que la verdad se oculta más bien entre los billones de nucleótidos contenidos en el ADN del núcleo. Un proyecto que implica la colaboración de numerosos investigadores y dispone de un presupuesto impresionante acaba de ponerse en marcha. Se trata de la cartografía de los genes humanos que permitirá sin duda aclarar la genealogía humana. Se cree que se podrá desvelar en un plazo de 15 años la secuencia completa de los 3.000 millones de nucleótidos que componen las decenas de miles de genes que constituyen el patrimonio hereditario de nuestra especie. Será hacia el año 2005 cuando se concluya este proyecto que se considera la empresa científica más ambiciosa de todos los tiempos. ¿Sabíais que de todos los franceses que vivieron en la época de la Revolución, solo un 14% tienen descendientes aún hoy? Todos los demás dieron linajes que acabaron por extinguirse. Estadísticamente hablando, el que toda la humanidad descienda de una sola mujer no solo es posible, es muy probable. Hay que tener valor para sostener una hipótesis como esa,
Pero a los genéticos no les falta. Se meten en todas las ciencias del hombre, dan un vuelco a las teorías existentes y siembran cizaña a su paso. Y hubo una noche y hubo un día. Y el quinto día Dios dijo: que en la tierra haya seres animados según su especie. Animales domésticos, reptiles y bestias de la tierra de todas las especies. Y así se hizo. Este texto es el Génesis, uno de los más bellos mitos de la creación del mundo y de los seres vivos. En esta emisión hablaremos de lo que la ciencia propone en la actualidad para explicar la aparición de las especies y su evolución. Los descubrimientos científicos son apasionantes, pero no han conseguido destronar a los grandes mitos. Sin duda habréis observado ya fósiles de amonites o de estrellas de mar. Los antiguos creían que se trataba de una fantasía de la naturaleza. Tardamos mucho tiempo en sospechar que se trataba de restos de vidas antiguas. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Todas las formas de vida que han existido en la Tierra son susceptibles de haber dejado fósiles. Los vegetales, los moluscos, los insectos y, evidentemente, los dinosaurios y los humanos. Pero existe una rama mucho menos conocida de la paleontología que se interesa por los microfósiles y saca muchas informaciones del estudio de las escamas de peces o del polen. Asombrosamente, los paleontólogos son a menudo empleados por las grandes compañías mineras que hacen prospecciones. La presencia de microfósiles les informan de la posibilidad de encontrar combustibles preciosos como petróleo o carbón. Pero esos fósiles constituyen igualmente nuestra mejor fuente de información sobre la evolución de la vida tras su aparición en la Tierra hace 4.000 millones de años. Desde que los paleontólogos se dedican a estudiar los vestigios de animales encontrados en las rocas, es decir, los fósiles, se admite con mucha más convicción la teoría de la evolución. En el momento de su publicación por Darwin, esta teoría tomó las dimensiones de una revolución, porque demolía la creencia de que todos los organismos vivos habían sido creados por Dios en el espacio de unos días. En efecto, los fósiles constituyen verdaderas pruebas de la evolución y nos revelan la historia de la vida. Una historia que se desarrolla desde hace 4.000 millones de años. Al fosilizarse, un organismo deja el rastro de su existencia con una huella o incluso varias estructuras de su cuerpo. Pero se requieren unas condiciones concretas para que un organismo se fosilice. Primero, una vez muerto, el organismo tiene que quedar enterrado rápidamente para que esté aislado de sus predadores o de grandes agentes climáticos como el calor, la luz y el agua. Dichos agentes podrían atacarlo y descomponerlo. Si el organismo se deposita sobre el fondo del agua, por ejemplo, finas partículas en suspensión en el agua que se llaman sedimentos contribuirán al enterramiento del organismo. Estos sedimentos que cubren el organismo se acumulan en capas sucesivas a lo largo del tiempo. Finalmente, se consolidan para formar una roca llamada sedimentaria. Los movimientos de la corteza terrestre hacen salir a veces esas rocas a la superficie, permitiéndonos así acceder a ellas para estudiar los fósiles. El proceso de fosilización requiere igualmente un medio de enterramiento que proteja a los organismos de la descomposición. Ese medio ideal se llama anaeróbico, es decir, que está desprovisto de oxígeno. Este medio excluye, por tanto, la presencia de la mayoría de bacterias y hongos que necesitan oxígeno para vivir y para dedicarse a su tarea de degradación y descomposición de los organismos muertos. Su ausencia ayuda, por tanto, a la conservación de los cadáveres. En general, la presencia de pirita, un mineral compuesto de azufre y de hierro, en el seno de los sedimentos, indica que el medio de fosilización estaba privado de oxígeno. Los fósiles pueden estar recubiertos entonces con pirita.
A veces son las mismas estructuras biológicas las que han sido reemplazadas por la pirita. La fosilización también puede darse cuando un animal ha quedado enterrado bajo un amontonamiento de cenizas volcánicas. Puede haber insectos conservados en el ámbar, que es una resina producida por una conífera. Las glaciaciones permiten la conservación de animales prehistóricos por congelación. Incluso hay hombres fosilizados por cenizas volcánicas, principalmente de la erupción del Vesubio que sepultó la ciudad de Pompeya, en Italia. Las partes que resisten mejor a la descomposición son las estructuras mineralizadas de los cadáveres, como los huesos, los dientes, las conchas, las escamas. En cambio, las partes blandas, como los intestinos, los ojos y el corazón, habitualmente desaparecen. Cuando no desaparecen completamente, se transforman en un concentrado de carbono puro. La materia orgánica que componen estas partes blandas pierden gradualmente sus elementos volátiles como el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, y conserva solo el carbono. Este carbono se encuentra en forma de carbón. Recordemos principalmente que las inmensas selvas tropicales que poblaron antaño la Tierra se fosilizaron así. Actualmente constituyen importantes fuentes de ese precioso combustible que es el carbón. Los fósiles que recogen los paleontólogos en las rocas sedimentarias constatan que los organismos han cambiado constantemente de forma a lo largo del tiempo. Frecuentemente, los paleontólogos descubren formas animales actualmente desaparecidas de la faz de la Tierra. Algunas de estas formas animales, como los dinosaurios, se han extinguido por completo. Otras, en cambio, han llegado hasta nuestros días. Así, los paleontólogos han extraído los vestigios de un pez dotado de ciertos rasgos característicos de los primeros animales terrestres, los anfibios. En efecto, las aletas de este pez tienen los mismos huesos que las patas de los animales terrestres. Este fósil posee igualmente fosas nasales, lo que testimonia el hecho de que muy probablemente el animal poseía pulmones y podía respirar al aire libre. Además, la posición de los huesos del cráneo y la estructura de los dientes de este mismo espécimen lo emparentan extrañamente con los anfibios. Este animal, mitad pez, mitad anfibio, constituye un eslabón intermediario entre la vida acuática y la vida terrestre. La mayoría de los paleontólogos están de acuerdo en que sería nuestro antecesor lejano. Gracias a las investigaciones realizadas por los paleontólogos, hemos podido comprender mejor cómo se han diferenciado las especies y cómo, al hacerlo, han trazado el curso de la evolución. El parentesco entre la cebra, el caballo y el asno es evidente. Se puede comprender fácilmente que los tres derivan de una forma de equinos antiguos. En cambio, es más difícil concebir un lazo de relación directa entre el oso y la ballena. Sin embargo, es lo que hizo Darwin al inicio de sus investigaciones. Estaba convencido de que, en circunstancias particulares, cierta raza de oso negro podría haberse hecho cada vez más acuático en su estructura y llegar a convertirse en ballena. Más tarde, Darwin se vio obligado a reconocer que se había dejado llevar un poco. Es cierto que él tenía el viento a favor. Antes de él, siempre se había pensado que todas las especies de la Tierra habían sido creadas por separado, una por una, y que nada había quedado al azar. Charles Darwin estaba convencido de lo contrario, y tenía buenas razones para creerlo. Poco después de haber realizado estudios de geología, entomología y botánica, embarcó a bordo del Beagle, un barco con una misión cartográfica. Durante 5 años surcó todos los mares del globo, desde la Tierra del Fuego hasta las Islas Galápagos. Observó una variedad de especies animales y vegetales inusitada que muy pocos europeos habían visto antes que él. Fue de esta increíble diversidad de donde nació la intuición de que debía haber una relación entre las especies. Lo esencial de su trabajo sería demostrar por qué mecanismos una especie ha podido dar lugar a otra a lo largo de los millones de años que constituyen la historia de la vida sobre la Tierra. 4 millones de años.
Es una escala con la que no estamos muy familiarizados. En cambio, es sencillo. Si comparamos esos 4 millones de años a un solo año, la primera bacteria habría aparecido hacia el mes de abril y el hombre habría aparecido el 31 de diciembre a las 23:55. ¿Os dais cuenta? En esta escala existimos desde hace 5 minutos. La vida tiene tras de sí una larga historia evolutiva. Aunque caracterizada por largos periodos de estabilidad, esta historia ha estado jalonada de episodios determinantes. Estos episodios han permitido principalmente aumentar el nivel de complejidad de los organismos vivos. Las primeras formas vivas nacieron, según parece, en los océanos, a partir de moléculas orgánicas complejas que se ensamblaron en minúsculas gotas llamadas coacervados. Por su parte, los restos más antiguos de organismos vivos fueron descubiertos en rocas sedimentarias de Groenlandia y datan aproximadamente de hace 3.800 millones de años. Estos fósiles se presentan bajo la forma de criaturas unicelulares como bacterias y cianobacterias. Estas formas de vida primitiva fueron los únicos seres vivos que poblaron el planeta durante más de 2.000 millones de años. El acontecimiento evolutivo crucial que aceleró el curso de la historia de la vida fue el desarrollo de un núcleo en el centro de la célula. Hasta entonces, los seres unicelulares que existían estaban desprovistos de núcleo y se perturbaban dividiéndose en dos células idénticas. La aparición del núcleo transformó el modo de reproducción de las células. El núcleo, receptáculo de material genético, condujo a la aparición de los sexos. Desde entonces, para la reproducción sexual, la formación de un nuevo individuo implicaba la reunión del bagaje genético de dos individuos diferentes. Esta forma de reproducción introdujo, por tanto, una mayor posibilidad de diversidad entre los individuos. Esta diversidad ha contribuido a asegurar la supervivencia y la evolución de las especies. En los océanos, los seres pluricelulares hicieron su aparición. Su estructura se hizo más compleja gradualmente hasta el punto de formar los primeros animales de cuerpo blando. La siguiente mejora capital que marca el hilo de la evolución fue probablemente la formación del esqueleto. Inicialmente externo, en forma de concha o caparazón, el esqueleto en los invertebrados, como los moluscos y los crustáceos, representa una estructura de protección contra los predadores. Luego, el acontecimiento que marcó la continuación de la evolución fue la aparición de los primeros vertebrados acuáticos que tomaron forma de peces sin mandíbula. El esqueleto interno, puesto que servía para la inserción de los músculos, permitió a las especies hacerse más móviles, de mayor tamaño y más fuertes. Los animales provistos de tal estructura pudieron conquistar fácilmente nuevos hábitats. Gradualmente, los peces han acabado reinando como señores del mar. Algunos adquirieron la posibilidad de respirar y moverse fuera del agua. Dichas especies se transformaban progresivamente en anfibios. No obstante, los anfibios no se han liberado completamente del medio acuático, sobre todo a causa de su modo de reproducción. Los anfibios ponen huevos gelatinosos que necesitan la presencia de agua para la eclosión. Otro punto clave de la evolución fue la formación de una concha rígida y de líquido amniótico que permitía al embrión desarrollarse en los primeros estadios, a salvo de la sequedad que ocasionaría el medio terrestre. Los reptiles son los afortunados beneficiarios de esa culminación evolutiva. Durante 170 millones de años dominaron la Tierra. Se diversificaron en formas increíblemente extraordinarias como dinosaurios que se extinguieron misteriosamente, dejando el sitio a dos descendientes distintos, las aves y los mamíferos. En los siguientes 65 millones de años, los mamíferos conocieron una verdadera explosión. Su inmensa capacidad de adaptación les permitió colonizar los ecosistemas más diversos, en los aires, en los mares y en la tierra. Finalmente, entre los mamíferos primates, aparece una forma animal semibípeda
que anuncia la llegada del hombre primitivo que tuvo lugar hace aproximadamente 2 millones de años. Esta secuencia de acontecimientos evolutivos resalta los múltiples lazos de parentesco que existen entre los diferentes grupos animales. Permite incluso dibujar un árbol genealógico que se ramifica para representar las diferentes conexiones entre los seres vivos. Este árbol, que ilustra los diferentes linajes evolutivos, ha ayudado a realizar una clasificación que se llama taxonomía de los diferentes organismos vivos. La categoría fundamental de la taxonomía es la especie. La especie está constituida por poblaciones de individuos que, en la naturaleza, se reproducen entre ellos y que están aislados sexualmente de las demás especies semejantes. No obstante, la frontera entre dos especies de ratas, por ejemplo, llamadas gemelas, es a veces imperceptible. Entonces hay que buscar rasgos diferenciadores en sus genes con técnicas sofisticadas de genética bioquímica. Actualmente, el estudio de la evolución de las especies se concentra en las informaciones ocultas en el centro de las células. La genética se ha convertido en el instrumento por excelencia para ayudar a los paleontólogos a resolver los enigmas que el estudio de los fósiles no siempre llega a aclarar. Los hombres de la antigüedad no retrocedían ante nada. ¿Cuántas criaturas han nacido de cruzamientos contra natura entre especies totalmente incompatibles? Pensad en la esfinge, esa criatura alada con cuerpo de león y cabeza de mujer. ¿De qué acoplamiento monstruoso podría haber surgido? Otras especies, estas muy reales, siguen intrigando a los científicos. Los tiburones, por ejemplo. Se ha dicho que se trata de una especie primitiva que ha evolucionado poco o nada. Es posible que el tiburón fuera ya inicialmente una combinación ganadora, una forma casi perfecta. Pero ¿cómo es posible que algunas especies evolucionasen rápidamente mientras que otras hayan permanecido intactas durante miles de años? Esta pregunta es el origen de una de las principales controversias actuales sobre la teoría de Darwin. Para Darwin, la evolución era un mecanismo lento y gradual. Era la acumulación de pequeñas variaciones individuales lo que podía explicar la aparición de nuevas especies. Hoy en día muchos científicos vuelven a cuestionar esa afirmación. La especie puede modificarse dentro de unos ciertos límites, pero un equus sigue siendo un equus. No se transforma en primate. Según estos científicos, la teoría de Darwin puede aplicarse muy bien a la microevolución, es decir, de la evolución en el interior de una especie, pero no consigue explicar la macroevolución, es decir, la aparición de nuevas especies. Esta controversia demuestra que en el campo de la evolución todo cambia constantemente. Desde Darwin, los científicos no cesan de replantearse esa teoría. Es totalmente normal. Es exactamente lo que había hecho el mismo Darwin con teorías de los científicos que le habían precedido. Desde hace mucho tiempo estamos de acuerdo en la noción de una progresión de formas de vida a lo largo de los tiempos. No obstante, todavía hay interrogantes sobre el proceso por el que se efectúa esa progresión. ¿Cómo se transforma una especie en otra especie nueva más evolucionada? Los científicos han intentado descifrar este enigma formulando diversas teorías de la evolución. Inicialmente se creía que las nuevas formas vivas eran creaciones divinas. El lamarckismo fue la primera teoría de la evolución que rompía las ilusiones de los creacionistas. Según Lamarck, un naturalista francés, la jirafa, por ejemplo, tiene un cuello largo porque en un momento dado de la evolución, el alimento disponible en el ecosistema de este animal se encontraba principalmente en la cima de los árboles. Por tanto, los individuos tenían que estirar constantemente el cuello para alcanzar sus alimentos. Lamarck suponía que esta característica, adquirida a lo largo de la vida, se transmitía por herencia a las generaciones siguientes. Fue solo con los descubrimientos fundamentales de la genética cómo se supo que las características de un individuo, como la longitud de su cuello, son determinadas por los genes en el momento de la concepción y no después del nacimiento.
Observando principalmente los criaderos de pichones, Darwin desveló una clave que sirve para resolver el enigma de la formación de una nueva especie. Los criadores conseguían crear nuevas razas de palomas cruzando los individuos que les parecían más interesantes. Darwin imaginó que la naturaleza procedía probablemente según el mismo principio, haciendo una selección entre los individuos. En la naturaleza, los individuos de una misma especie presentan diferencias más o menos marcadas entre ellos. Según Darwin, estas pequeñas variaciones que se observan de un individuo a otro se expresan en forma de una aptitud mayor o menor para sobrevivir. Los individuos peor adaptados a las condiciones de su ambiente serán desfavorecidos y, gradualmente, desaparecerán. En cambio, los individuos mejor armados para enfrentarse a la predación, a la competencia, a los rigores del clima, serán los más dispuestos a sobrevivir y a reproducirse, y dejarán tras de sí una numerosa progenitura que habrá heredado esas predisposiciones ventajosas. Perfectamente adaptados a su medio, estos descendientes se diferenciarán cada vez más de los demás individuos de la especie, hasta el punto de convertirse en representantes de una nueva especie. Por este fenómeno que se llamó selección natural, Darwin explicó el nacimiento de una nueva especie. No obstante, Darwin no pudo dilucidar pertinentemente el origen de las variaciones que existen entre los individuos de una misma especie. Actualmente se cree que las mutaciones genéticas son las responsables de esas variaciones. Las mutaciones son cambios inesperados que sobrevienen en el seno del material genético de un individuo. Estas modificaciones accidentales tienen generalmente un efecto desastroso. Por ejemplo, en el hombre, numerosas enfermedades de la sangre son originadas por mutaciones que afectan los genes que controlan la síntesis de las células sanguíneas. Los individuos portadores de estas mutaciones sufren serias limitaciones que reducen la probabilidad de que engendren muchos descendientes. En cambio, algunas mutaciones tienen un efecto favorable. Permiten a sus portadores vivir mejor, más tiempo y procrear más número de descendientes. Este grupo de descendientes mejorará sus propios caracteres genéticos, aunque a la larga no pueda reproducirse con los demás individuos de la población original. Así, una mujer de hoy no podría reproducirse con un representante de la especie Homo erectus, la especie que precedió al Homo sapiens hace aproximadamente 1 millón de años. En la naturaleza, las mutaciones genéticas son espontáneas. Pueden resultar también de la exposición a agentes químicos mutágenos o a radiaciones, por ejemplo. Por otro lado, se puede modificar también los genes en laboratorio, pero entonces es de forma intencionada. Las manipulaciones genéticas que realizan algunos científicos pueden conducir a la creación de nuevas especies más útiles o de más rendimiento, como vacas que producen una mayor cantidad de leche consumiendo menos forraje. A veces conduce a la aparición de especies completamente extravagantes como ratones gigantes. Este tipo de experimentos podría llegar a ser realizados con material genético humano. Tales realizaciones testimonian que el poder del hombre sobre la naturaleza aumenta constantemente. Los instrumentos de que dispone podrían permitirle algún día controlar el curso de la evolución. Pero, desde el punto de vista ético, ¿tiene derecho? El Homo sapiens es relativamente joven en la historia de la evolución. Apareció hace aproximadamente 75.000 años. En cambio, el hombre supo poblar rápidamente todos los ambientes. Habita en los polos al igual que en el Ecuador. Ha conquistado los aires y los océanos. El tributo de este inmenso poder de adaptación es que parece haber dejado de evolucionar en el sentido darwiniano del término.
Es por tanto poco probable que aparezca una nueva especie de Homo, a no ser que se cree una especie surgida de variaciones genéticas deliberadamente provocadas, una especie de Homo geneticus.